Hola, bienvenidas a mi canal Rosgurumi. Ya estamos en el último video de nuestra Cindy Lou. En esta ocasión vamos a armar ya nuestra Cindy Lou, así que vamos a tener los materiales listos, que son los ojitos de seguridad del número 12, todas las piezas de nuestra muñequita, todas las piezas de nuestra muñequita, los ojitos de seguridad del número 12, perdón. Y también vamos a estar utilizando silicón caliente o algún pegamento que ustedes tengan. Vamos a estar ocupando, perdón, las pestañitas que le vamos a estar poniendo en sus ojitos, tijeras, aguja lanera, y los brochecitos de presión. También porque vamos a estarle colocando lo que viene siendo en la capita. ¿Sale? Bueno, chicas, pues vamos a comenzar. Bueno, pues vamos a comenzar uniendo los dos bracitos, ya son los dos bracitos que los tienen que estar rellenado, nada más dejando las 3 hileras primeras sin rellenar, lo demás iba relleno y vamos a estarlas colocando en su cuerpecito. Vamos a estarle tejiendo los bracitos. Para eso vamos a dejar la primera hilera para coser el cuerpo, perdón, la cabeza, y enseguida va a ser los bracitos. Entonces vamos a colocar los bracitos. Antes de colocarlos debemos de cerrar ambas partes, como siempre lo hemos hecho en todos los amigurumis. Es cerrar los bracitos de ambos lados de esta forma. Y así como estoy yo haciendo en este bracito, así lo van a hacer ustedes en el siguiente. Entonces ahora sí vamos a colocar en la segunda fila de esta forma. Vamos a estar pasando punto por punto junto con el brazo. Así hasta que quede bien unido al cuerpecito. Lo dejamos así y vamos a colocarle el otro bracito. Así como yo uní este bracito, así van a unir el otro igual. Ya que hayamos unido los dos bracitos, las dos hebras que dejamos de cada bracito, vamos a estarle poniendo un nudito. Sin estirar fuerte, chicas, porque si estiramos fuerte, el cuerpecito, lo que viene siendo el cuellito, se puede fruncir así y vamos a batallar para coser. Entonces, no vamos a estirar fuerte. En esta segunda vuelta para hacer el nudito, ahí sí podemos estirar un poquito. Esto lo pueden dejar aquí como relleno o cortarlo como yo lo hice. Ok, ya las tenemos puesto. Ya colocamos los dos bracitos. Ahora vamos a estar colocando lo que viene siendo la cabecita. ¿Sí? Vamos a estarle colocando la cabecita. Para eso vamos a ensartar nuestro hilo que dejamos en el cuerpo a nuestra aguja lanera. Y vamos a estar uniendo. Vamos a ver dónde fue la parte de atrás y así. Ok, vamos a estar uniendo nuestra cabecita al cuerpo. Ya saben, chicas, que para eso nosotras vamos a vamos a coser un punto en la cabeza, un punto en el cuerpo, un punto en la cabeza, un punto en el cuerpo. De la siguiente manera. Vamos a coserlo de la siguiente manera, agarrando un punto así de lado, con un punto de lado igual de la cabecita. ¿Sí? Y así nos vamos a ir todo alrededor, chicas, todo alrededor. Un punto del cuerpo, un punto de la cabeza. Así lo vamos a hacer hasta que lleguemos y cerremos ambas partes. Ya que tengamos nuestra cabecita ya puesta, ya tejida, ya cosida de ambos lados, vamos a seguir colocándole, en este caso, el pelito. Vamos a colocar el pelito. Vamos a, con silicón, yo voy a pegar tantito aquí mi, esta
Ay, perdón. Ando moviendo la cámara, chicas. Ya no tienen filo mis tijeras. Ay, disculpen, por favor. Vamos a colocarle el pelito de la siguiente forma. Esto que queda así de la cabecita, igual como queda aquí arriba, esta parte, vamos a ponérsela así atrásito, ¿sale? Y vamos a colocárselo bien. Muy bien el pelito. De esta forma, ¿sale? Entonces vamos a pegársela. Igual poniéndole silicón, ya si ustedes quieren coserla, pueden hacerlo. Coserle todo alrededor de la cabecita. Ahora, chicas, vamos a agarrar el piquito que habíamos hecho y lo vamos a colocar de esta manera, ¿sí? Aquí en medio. Yo le voy a poner tanto silicón, de igual manera, si ustedes quieren coser, pueden hacerlo. De esta manera, ¿sale? Entonces, ahora vamos nosotros a agarrar nuestras 6 hebritas. Primero vamos a agarrar de a 3, ¿sale? Vamos a agarrar estas 3 y luego vamos a agarrar las otras 3. Estas 3, chicas, las nos vamos a apoyar de algo, a sujetarlas así de algo y vamos a ir trenzando, chicas. Vamos a ir trenzando, vamos a ir haciendo una trenza con estas 3, nuestras 3 hileritas, ¿sale? Nuestras 3 que hicimos, 3 trencitas, vamos a ir haciendo una sola. De esta forma vamos a ir haciendo una trenza. Vamos a agarrar de a 3, hacemos una trenza y luego agarramos las otras 3 y hacemos la otra trenza. Ok, ya que las tengan trenzadas, una de las partes las van a pegar, chicas. Miren, ya aquí tengo pegamento. Una de las partes la van a pegar y la otra la van a dejar así, así como está. ¿Sí? Miren, las dos así. En una parte yo las pegué. Entonces, donde las pegué, aquí es donde yo voy a estar colocando así la trenza. De aquí voy a pegarle, ya ustedes si la quieren tejer pueden hacerlo. Y voy a, estas que están así sueltitas, las vamos a dejar así para que dé ese visto como si fuera su pelito, ¿sí? Y vamos a estar dejando así las trenzas de esta forma. ¿Sí? Entonces van a coserle aquí o la van a pegar y aquí arriba igual, dejando estas poquitas hebritas así sin trenzar y lo van a pegar así, de esta forma, para que se le vean los mechoncitos aquí de su pelito. De esta van a hacerle así, de este lado y del otro lado. Miren, así les tiene que quedar ya puesto su pelito. Para el mechoncito, chicas, a mero arriba vamos a estarle colocando con hilo color amarillo. Vamos a estarle colocando cadenitas, ¿sí? Vamos a hacerle unas cadenitas, vamos a hacerle 3 mechoncitos de cadenita. Vamos a tomar nuestro gancho, tantito hilo y vamos a hacerle aquí, miren. Pueden salir lo que viene siendo aquí en el anillo mágico o por un lado, si es que les cuesta mucho trabajo ingresar el gancho en el anillo mágico. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahí mismo vamos a estar haciendo nuestro punto deslizado y cadenita. Va un mechoncito. Entonces vamos a hacer nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6. Regresamos ahí mismo.
hacemos punto deslizado y van 2 mechoncitos, ¿sale? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Regresamos ahí mismo. Van a ser 3 mechoncitos y vamos a hacer el último, ¿sí? Que van a ser 4 mechoncitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a hacerle ahí mismo nuestro último mechoncito, ¿sí? Y aquí cortamos hilo y así le hacemos los 3 mechoncitos. Así nos quedarían 4 mechoncitos. 4 mechoncitos aquí del pelo. Vamos a hacerle acá un nudito. Para que no se nos deshaga. Así. Y cortamos. Y aquí donde hicimos los mechoncitos vamos a colocarle el moñito. Voy a colocarle tantito pegamento y voy a estarlo poniendo de esta forma. ¿Sí? Y así tiene que estar quedando nuestra Cindy Lou. Ahora para la capita, chicas. Para la capita voy a estar midiendo dónde es donde va a ir nuestra capita para colocarle lo que viene siendo los brochecitos. ¿Sí? Los broches de seguridad. Entonces para eso tenemos que marcarle, ya sea con una plumita o con algo, vamos a marcarle. Miren, yo aquí le estoy marcando, se ve en color verdecito. Y le voy a marcar igual aquí. Aquí sí vamos a estar poniendo nuestro brochecito de presión. Sí, no se distingue mucho, pero yo sí lo alcanzo a ver. Entonces vamos a colocarle. Igual, chicas, ustedes lo pueden coser o los pueden pegar. Recuerden, los brochecitos de presión, que tiene el chuponcito más grande y que tiene el chuponcito más pequeño, miren, si se alcanza a notar, el chuponcito más grande, es el chuponcito más pequeño. El chuponcito más pequeño siempre se tiene que colocar de esta manera, así. Entonces vamos a colocar de esta manera aquí nuestro brochecito, de esta forma, volteando el chuponcito hacia abajo, ¿sí? Ya sea que ustedes lo peguen o lo cosan. Ya les he enseñado en videos anteriores cómo coserlos. Yo en esta ocasión los pegué, chicas. Pegué los 2 chuponcitos que tenía pequeñitos, los pegué a cada lado, ¿sí? Igual también voy a hacer con los de la capa. Los chuponcitos que son más grandes son los que van en la capa y esos también igual los voy a pegar de esta forma. Miren, chicas, yo lo pegué, ¿sale? Entonces aquí le vamos a estar colocando su capa. De esta forma a nuestra Cindy Lou, ¿sí? Vamos a estarle colocando su capita. Ahora vamos a colocarle las orejitas, chicas. Para las orejitas yo le voy a colocar tantito silicón y voy a tantear más o menos donde quiero que vayan mis orejitas. La voy a poner de este lado. Igual voy a colocar la otra. Tratando de que queden exactamente igual, ¿sale? Que no se nos vaya a ver una más grande, otra más pequeña. El cuellito, chicas, el cuellito también vamos a colocarle tantito pegamento y vamos a pegarlo en el cuello. En el cuellito lo vamos a estar pegando. Déjenme cortarle estas hebritas que ya no nos hacen falta. Y voy a colocarle silicón caliente
Disculpen que ande acá, pero ahora sí tengo el cable muy atrás. Vamos a colocarle el cuellito de esta forma, del vestidito, chicas. Déjenme quito así, que se le ve su cuellito. De esta forma, miren. ¿Sale? Vamos a colocarle los ojitos entre la vuelta 8 y 9, creo que habíamos quedado. Entonces vamos a contarle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí así. Vamos a colocarle un ojito. Déjenme pongo un puntito de donde es donde van, porque después se nos pierde, chicas. Vamos a colocarle tantito pegamento. Vamos a colocar un ojito. Y enseguida el otro. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí así. Es que ahora tengo el cable muy allá, chicas, y me estorba para estarlo pasando aquí entre la cámara. ¿Sí? Ahora con color carne, chicas. Con color carne vamos a estar vamos a cortar un pedazo y vamos a colocarle la naricita. Vamos a colocarle la naricita igual con nuestra aguja lanera. Bueno, aquí tengo un revoltijo. Vamos a colocarle la naricita de la siguiente manera. Vamos a hacer un nudito. Vamos a pasar por aquí. Vamos a hacer la línea de abajo aquí así. Aquí así. Vamos a dejar así. Desde aquí, chicas, déjenme apretar el otro hilito así. Vamos a apretarle un poquito más. Vamos a estarle pasando varias veces. Así, vamos a estar metiendo la aguja varias veces. Varias veces vamos a estarle formando la naricita. Vamos a estarle formando la naricita a nuestra Cindy Lou de esta forma. ¿Sí? Vamos a estarle formando así su naricita de esta forma. Vamos a pasarle nuestro por acá. Damos 2 vueltecitas. Y cortamos. ¿Sí? De esta forma. Y así nos tiene que ir quedando nuestra Cindy Lou. Ahora vamos a cortar tantito amarillo, chicas. Vamos a cortar poquito amarillo para hacerle la cejita nada más. Poquito amarillo para hacerle la ceja. Igual vamos a introducir, si no vamos a agarrar una hoja más grande para hacerle la cejita a nuestra Cindy Lou.
Para la cejita vamos a hacer de esta vuelta que está aquí, vamos a hacer 1, 2, subimos 2 hileras. Y vamos a hacer 1, 2, 3. Vamos a pasar 3. 1, 2, 3 puntitos. Tres, y de aquí pasamos hacia abajo. Vamos a hacerle aquí. Cuando hayamos hecho 3 puntos, nos vamos a ir 1, 2 hacia abajo, ¿sale? Entonces vamos a sacar así y de aquí vamos a subir hacia arriba. Igual vamos a hacer con el otro. De esta forma vamos a darle hacia abajo. Vamos a hacer 1, 2, 3. Y van a ser 1, sí. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Y aquí vamos a hacer nudito para que pueda, no se nos zafen nuestras hebras. Ahora vamos a agarrar tantito hilo color blanco que sea más grueso, chicas. Un hilo color más blanco, más grueso para realizar lo que viene siendo la sombra del ojo. Pero antes de colocarle la sombrita del ojo, vamos a estarle, bueno, aquí vamos a ponérselo de una vez. Vamos a ponerle la sombra del ojo. Ya saben que nos vamos en medio, lo que viene siendo en medio de nuestro ojo, sacamos nuestra aguja y ahí vamos a darle vuelta de esta forma, llegando igual en medio, pegadito al ojo. Y aquí igual vamos a agarrar en medio. ¿Sí? De esta forma. Y vamos a hacerle igual aquí, en medio. Vamos a sacar acá. De esta forma, ¿sí? Miren, las dos lucecitas. Entonces aquí igual hacemos nudito. Hacemos nudito. Volvemos a meter donde sacamos nuestra aguja y perdemos acá por otro ladito. Y cortamos nuestra hebra. De esta forma. Ahora le vamos a colocar sus pestañitas, chicas. Vamos a colocarle tantito pegamento del que yo utilizo, aparte del silicón caliente, que es adhesivo multiusos. Vamos a estar agarrando poquito pegamento y le vamos a estar colocando en las pestañitas. Miren, presionamos de esta forma, llenamos nuestra pestañita para poderla pegar. Vamos a alzar poquito nuestro hebra color blanca y luego la vamos a colocar así. Miren, ¿sí? Vamos a colocarla de esta forma. Igual vamos a hacer con la otra. Vamos a agarrar tantito pegamento. La vamos a llenar. Y la vamos a colocar igual. Alzando poquito.
Ahora sí le presionamos nuestro hilo color blanco. De esta forma, ¿sí? Bueno, ya que hayamos colocado ya nuestras cejitas, pestañitas, perdón, vamos a las lucecitas blancas que tiene nuestra Cindy Lou, fueron con pintura textil, que ya saben que es la que yo utilizo mucho. Antes de colocárselas, vamos a colocarle los chapetitos. Vamos a colocar los chapetitos. Y de igual manera, ya saben que ustedes pueden colocarle de color rojito. Si no tienen, es rubor, donde se ponen sus chapetes ustedes, chicas. Y vamos a estarle colocando aquí, miren. ¿Sí? De esta forma. Yo le estoy colocando de color naranja, chicas. De color naranja le estoy colocando yo los chapetitos. Déjenme coloco tantito rojo porque aquí le coloqué poquito rojo. Entonces, para que no se vea tanto el cambio de color. ¿Sí? Entonces, de esta forma. Y parte de su naricita. Le ponemos aquí parte de su naricita. De esta forma, igual tantito rojo. Para que quede igual. ¿Sí? De esta forma, chicas. Ya le tratamos de difuminar. Difuminar bien. Entonces vamos a colocarle las lucecitas para que se vea igual que la otra. Ok, esta es la pintura textil y vamos a colocarle unas lucecitas aquí en los ojos. Sí, de esta forma. Y con nuestra aguja lanera vamos a estarle colocando igual puntitos más chiquitos, más pequeñitos. Vamos a estarle colocando. Más pequeñitos, ¿sale? De esta forma. ¿Para qué? Sí, miren. Es que se ve con la luz, no se distingue muy bien. Miren, aquí 3 puntitos. Entonces agarramos más y ponemos los 3 puntitos que pusimos en la otra. Sí, de esta forma para que queden igual. No es que con la luz se pierde. Pero así les quedaría las lucecitas de nuestro ojitos. Ya ven que los ojitos kawaii traen ya las lucecitas, pues aquí se las podemos colocar de igual manera, chicas. ¿Sale? Y así les quedaría su Cindy Lou, chicas, ya terminada. Ya no nos falta nada. Y así nos quedaría nuestra Cindy Lou. Espero y les haya gustado. Este es el resultado. Espero y les guste, lo vayan a realizar. Ya saben que si lo realizan, espero su fotito, chicas. Espero la fotito de donde realizaron su Cindy Lou. Espero y les haya gustado, chicas. Nos vemos en en el próximo video. Más bien en el próximo amigurumi, chicas. Y si no, ya saben que yo tomo de vacaciones las 2 primeras, serían las 2 últimas semanas de diciembre y primer semana de enero. Voy a estar de vacaciones, chicas, así que
Pues las voy a extrañar muchísimo. Si ya no estoy aquí, pues feliz Navidad a todas. Que tengan un año excelente y en el próximo igual que venga con muchas bendiciones para ustedes y todas sus familias. Pues feliz Navidad y Año Nuevo, chicas. Entonces nos vemos en la próxima. Aquí está el resultado y espero y lo vayan a realizar. Hasta luego, que tengan un feliz año nuevo y feliz Navidad. Hasta luego, chicas, nos vemos.